¿Cómo Buenas están? tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Bien. Bien, nomás están en Pedregal. ¿Dónde se encuentran? ¿Por dónde se encuentran? Legal, Miss, está haciendo frío. Pedregal, Miss. Sí, hoy ha amanecido nublado, ¿verdad? Sí, demasiado. Está haciendo mucho frío, Miss. Ahí en Pedregal debe ser peor. Acá ¿Usted, todavía, Miss, dónde está? en Aplao, en Aplao. Yo de acá no salgo, tan solo a mi trabajo y a mi casa. No voy a Arequipa ni nada por el estilo. Mucho miedo por el COVID. Y mejor, Miss, hay que prevenir. Ustedes tampoco no salen. No, Miss, solo a la No, tienda, ya no al estoy como mercado 3 meses ni nada. encerrada, Miss. ¿Están en Pedregal? ¿Dónde se encuentran? A ver. Pedregal, Miss. En Mm, mi casa, Miss, en Pedregal. Pedregal. qué bueno, chicas. ¿Qué les iba a decir? Estarán estudiando para el examen de la próxima semana. Sí, Miss, haciendo los resúmenes ya estamos pasando también a, bueno, a repasar. Ya saben, no se olviden de sus tareas en su carpeta de trabajo y el cuaderno con sus resúmenes, ¿no es cierto? De las clases. Sí, Sí, Miss. Miss. Ya. Otra cosa que Miss, les... Dime. yo tengo una pregunta. ¿Qué se llama? Hay algunos trabajos que hemos hecho infografías en papelotes. También se lo puede poner al archivador, ¿verdad? Sí, los doblas. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los talleres en el instituto? ¿Se Sí, acuerdan? Miss. Sí, Lo doblamos en cuatro, digamos, le perforamos en un sitio, en un lado, y lo archivamos en el archivador, pues, ¿no? En la carpeta de trabajo. Todo esté ahí, todos sus trabajos de ustedes, tienen que, para que demuestren lo que están haciendo, todo tiene que ir ahí, ¿ya? La cartulina, el papelote, la hoja A4, todo tiene que ir ahí en su carpeta de trabajo. Porque eso es lo que ustedes van a demostrar que han hecho sus tareas, pues, ¿no es cierto? Sí, Miss. sí, ¿Ya? Miss. En Sí, otra Miss. cosa, la próxima semana tenemos examen, ¿ya? La próxima semana tenemos examen. Eh, en esta semana lo voy a confeccionar el examen. Es un examen diferente, no va a ser igual al que sabemos hacerlo, por lo mismo que eh, la plataforma y todo esto de lo que es virtual no lo permite, ¿no? No permite que hagamos un examen como estábamos acostumbrados a hacer en el instituto. Esperemos que nos vaya, voy a tratar, ustedes saben que mis exámenes yo los pongo todo de las diapositivas, ¿ya? Entonces, yo quiero que ustedes estudien para que no se confundan, no se, no se enreden y vayan a dar de respuestas que no sean, ¿ya? Por favor. Quiero que estudien, creo que todo el esfuerzo que estamos haciendo, tanto ustedes, sus papás de repente por pagar esta pensión y ustedes sigan estudiando y también nosotros, todo el esfuerzo que estamos haciendo por seguirles enseñando, valga la pena, ¿no? Porque si no, imagínate, si vamos a hacer tanto esfuerzo que estamos haciendo para que salgamos jalados, para no estudiar, francamente que no, sería una decepción, ¿no? Para mí sería una decepción, ¿ya? Para todos ha sido nuevo todo esto de la plataforma virtual, de verdad que yo no había llegado hasta ese punto manejar el internet, ¿no? A los justos el WhatsApp, creo, y el Face, ya, nada más. Pero con esto de la plataforma todavía no le agarro el hilo, pero ahí estoy, ahí estoy. Entonces, ustedes también, ¿no? Estudien, por favor, ¿ya? Ya la semana pasada hemos tenido una capacitación, cómo elaborar los exámenes y, y también según cómo el mismo sistema lo califica, ¿ya? O sea, no es que digamos en el instituto que antes hacíamos, siquiera digamos, mis de todo lo que digamos hizo tal respuesta, pero si quiere puesto una cosita, siquiera algo que se entendía, bueno, ya pues un punto te pondré, ¿no?
Entonces ya no, ahora ya no va a ser así, porque la plataforma dice que automáticamente te lo califica. Si es la respuesta correcta, bien. Si no, 0. No hay opción a que medio puntito o un puntito, siquiera nada. Entonces ustedes tienen que prepararse bien, ¿ya? ¿Ya, chicas? Miss, Ok, Miss. o sea, hablando del examen, ¿va a ser, o sea, allí para escribir o también va a haber para marcar? No entiendo cómo va a ser la metodología del examen. Mira, en la metodología del examen, según la capacitación que hemos recibido nosotros del profesor Catura, hay unas, las preguntas, por ejemplo, son de verdadero o falso, que eso ya también hemos hecho, verdadero o falso, después de relacionar, ¿se acuerda? Relacionar, después de respuestas cortas, ¿no? Digamos, si yo les pongo una, digamos, Concepto. un concepto, una respuesta corta, eso. Puede ser alternativas también, ¿no? De A, B, ¿no? Todas las anteriores, eso también lo califica el sistema, ¿ya? Entonces, vamos a ver también si es que cuántas preguntas va a ser, o de repente las 10, o de repente 5. Entonces, según eso vamos a ver también cómo es la manera de que, tampoco va a ser tan complicado, ¿no? Porque es primera vez que ustedes van a dar un examen virtual, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss. Entonces, como que muchos no vamos a saber qué hacer. No. Entonces, vamos a hacer como una, hemos debido hacer como una práctica, ¿no? Las Sí, semanas Miss. pasadas, cosa Sí, que ya no Miss. hacíamos. Entonces, no hay Cosa que problema. así ya no estaríamos muy nerviosos para el examen. Claro. Miss, una duda, ¿cómo van a hacer para supervisarnos? Tiene tiempo la carpeta de plataforma. trabajo. No, me refiero al examen, o sea, ¿vamos a estar vía online o solamente nos van a dar un tiempo o algo así? Sí. O sea, por ejemplo, puede ser de que tan solo las preguntas, digamos, te dan un tiempo determinado por cada pregunta, ¿no? Digamos, menos de un minuto, digamos, ¿no? Entonces, digamos, digamos, 20 minutos para responder el examen. 20 preguntas sería 1 minuto por pregunta, ¿no? Y de hecho que todos tienen que estar con sus cámaras abiertas, pues, ¿no? Todos tienen que estar con sus cámaras abiertas para el momento del examen. Entonces ya lo vamos a, eso tenemos que reforzarlo un poco más para que nosotros también lo compartamos con ustedes, para que no haya problemas, ¿no? A última hora, a veces el internet es lento, todo eso. ¿Ya? A ver, ya estamos con 25, entonces creo que ya podemos empezar. Miss, ya luego me pregunto, y en su curso, el examen, ¿cuántas preguntas van a venir? ¿Me puedes saber? ¿Cómo? No te escuché la pregunta, a ver, por favor. ¿Me escucha? Ya, ¿cuántas van a venir en su examen? ¿Cuántas preguntas? A ver. ¿Cuántas preguntas va a venir en el examen? Sí, preguntas. Se escucha con eco. Bueno, Sí, no se escucha bien. sí, lo vamos a, eso todavía no lo puedo, no te lo puedo asegurar, porque yo no quiero tampoco decir, o sea, no tampoco quiero preparar un examen difícil, ¿no? Porque nosotros recién estamos empezando a practicar, a desarrollar este examen vía virtual. Entonces, que sea algo, como es primera vez, de repente va a ser pocas preguntas para que ustedes tampoco no sepan, pues, ¿no? Y no les vaya a ganar el tiempo. ¿Ya? Ya. Sí, Miss, está bien. Ya, listo. Entonces, bueno, entonces, chicos, el día de hoy vamos a hacer la clase de las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión por contacto, por las gotas y por vía aérea. ¿Ya? Entonces, ¿qué precauciones
vamos a tener en cuenta para, en cuanto al mecanismo de la transmisión por contacto, por gotas y por vía aérea. Apaguen, por favor, sus micrófonos, chicas. Bueno, entonces, las precauciones estándares son medidas para reducir el riesgo de transmisión de agentes patógenos transmitidos por la sangre y otros patógenos de fuentes tanto conocidas como no conocidas. Son precauciones estándares, o sea, el estándar es para todo, ¿no es cierto? Es una sola medida, digamos, ¿no? Entonces, las medidas estándares son todas esas precauciones, son las medidas para reducir el riesgo de que se transmita los agentes patógenos por la sangre o por otros patógenos de las fuentes conocidas o como que tampoco no conocemos. Esas son las precauciones estándares. Dice que también son las medidas básicas o mínimas que cumplen con un precepto. ¿Cuál es ese precepto? Hay un precepto de las precauciones estándares que dice que se aplican en todos los pacientes, por todos los trabajadores de la salud, en todos los entornos sanitarios. Entonces, estas medidas estándares quiere decir que son las precauciones, las mínimas, las básicas que tenemos que tener nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos que cumplir? Tenemos que aplicar en todos los pacientes, por todos los trabajadores de salud, todo el médico, la enfermera, el técnico, todos tenemos que saber cuáles son esas medidas de prevención y en todos los entornos sanitarios, en todo tipo de paciente, ¿no? En todo sitio donde yo me encuentre, en un hospital, en un centro de salud, tengo que aplicar esas medidas estándares, ¿no? Son unas medidas que van a reducir el riesgo de transmitir los agentes patógenos. Las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión son otras medidas adicionales, ¿no? Que se suman a las medidas estándares que ya existen, van a adicionar, se van a aumentar a las medidas estándares para evitar la transmisión por ciertos patógenos desde un paciente a otro o al profesional sanitario. ¿Ya? Entonces, estas medidas basadas en el mecanismo de transmisión son unas medidas que se adicionan a las precauciones estándares que ya están, digamos, ya son normas, ya son leyes, ¿no? Prácticamente en lo que es bioseguridad. Entonces, estas medidas basadas en el mecanismo de transmisión se van a adicionar, ¿no? Que teniendo en cuenta, por ejemplo, se tiene en cuenta la transmisión, si es por contacto, por las gotas o por vía aérea. Para esto, para ver el mecanismo de la transmisión, nosotros tenemos que saber la cadena de transmisión de las infecciones. ¿Cómo es que se transmite una infección? ¿Cómo es que se contagia una enfermedad? ¿No es cierto? Entonces, nosotros, ustedes todavía ya han hecho lo que es la triada ecológica, la cadena epidemiológica. Se han hecho ustedes ya eso, ¿verdad? Sí, Miss. Ya. Entonces, en la cadena de transmisión de las infecciones, en la cadena epidemiológica, ustedes ven que hay un agente infeccioso, hay un agente patógeno, ¿no? Que puede ser una bacteria, puede ser un virus, un hongo, un parásito, bueno, un microorganismo, ¿no es cierto? Es un agente patógeno. Este agente patógeno, ¿no es cierto?, tiene un reservorio, o sea, dónde vive, ¿no? Dónde está, dónde se desarrolla, dónde crece, dónde se reproduce. Ese es el reservorio, que puede ser un objeto animado, o sea, un ser vivo, o puede ser una cosa, ¿no? O un ser inanimado, o sea, una cosa que no tiene vida. Entonces, este agente puede salir por la puerta de salida, puede ser respiratoria, puede ser digestiva, puede ser cutánea, puede ser conjuntival o genital. Y
Y después de esta puerta de salida vamos a encontrar la vía de transmisión. Cómo ese agente infeccioso, cómo se transmite a otra persona, ¿no es cierto? A un huésped susceptible, a la persona que está, digamos, baja en defensas. Entonces, ese es un huésped susceptible. Si la persona está baja de peso, baja defensa, no tiene buen sistema inmunológico, muchos agentes infecciosos pueden producir una enfermedad en su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a ver cómo es que se transmite este virus. Se puede transmitir por contacto, por gotas y por aerosoles. ¿Y cómo puede entrar este agente? La puerta puede ser respiratoria por las vías aéreas, digestiva por la boca, cutánea por la piel, conjuntival por los ojos y genital por el aparato reproductor, ¿no? Entonces, esa es la cadena de transmisión. Y lo que nosotros las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión va dirigido a esto, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo, es otra manera de representar la cadena epidemiológica de transmisión, o sea, cómo se transmite, ¿no? La cantidad esto es un patógeno, la cantidad de patógenos puede ser mucho o puede ser poco. La virulencia, ¿no? La virulencia es la capacidad de un microorganismo para producir una enfermedad, ¿no? A veces tiene mucha virulencia, entonces puede producir una enfermedad. Es la capacidad que tiene un microorganismo para producir una enfermedad. Y este patógeno se va a transmitir en tres maneras, ¿no? Puede ser por contacto, que hemos dicho, por las gotas y por vía aérea. Entonces, ¿y cómo va a entrar el huésped susceptible? Puede entrar, hemos dicho, por la vía respiratoria, por la vía digestiva, por la vía conjuntival, cutánea, ¿no? Entonces, las precauciones que nosotros vamos a estudiar se refiere a la vía de transmisión, ¿no? Entonces, acá yo les voy a pasar un video para que ustedes vayan viendo. ¿Sabes cuáles son las precauciones adicionales según vía de transmisión? En 2017, la OMS y el CDC recomiendan 2 estrategias para prevenir enfermedades infecciosas. Número 1. Precauciones estándar. Se aplican sin necesidad de conocer la condición de infección o colonización del paciente. Y número 2. Precauciones adicionales según vía de transmisión. Estas se aplican cuando se sospecha o se sabe que el paciente está colonizado o tiene una enfermedad infecciosa. A las precauciones según vía de transmisión se les conoce también como aislamientos o precauciones especiales. Estas se utilizan con mayor frecuencia en hospitales o en clínicas. Debemos saber diferenciar entre colonización y enfermedad infecciosa. ¿Qué significan estos términos? La exposición de una persona a un microorganismo puede ocasionar 3 resultados. El microorganismo puede, número 1, colonizar a la persona de forma transitoria. Número 2, colonizarla de forma permanente. O número 3, provocar una enfermedad infecciosa. Cuando hablamos de colonización del paciente, no hay alteraciones en las funciones normales del organismo y no hay signos ni síntomas de infección.
Y cuando hablamos de enfermedad infecciosa en el paciente, sí hay alteraciones de las funciones normales del organismo. Hay una respuesta inmunitaria del huésped y sí hay signos y síntomas de infección. Ahora hablemos de la cadena de transmisión. Cadena de transmisión es un modelo que permite reconocer cada uno de los eslabones que intervienen en el mecanismo de transmisión de algún agente infeccioso. Número 1. Microorganismo infeccioso. Puede ser enterococo resistente a vancomicina, Clostridium difficile, Staph aureus, Pseudomonas aeruginosa o E. coli. Número 2. Reservorio. Pueden ser pacientes, profesionales de la salud, visitantes, instrumental y mobiliario médico o equipos biomédicos. Número 3. Puerta de salida. Puede ser el aparato digestivo inferior, vía aérea superior, fluidos corporales o heridas. Número 4. Mecanismo de transmisión. Puede ser por contacto, por gotas o por vía aérea. Número 5. Puerta de entrada. Puede ser vía aérea superior, mucosas de la cara, alguna herida, aparato digestivo superior o aparato genitourinario. Y número 6. Huésped susceptible, el paciente o trabajadores de la salud. Es importante romper con la cadena de transmisión para evitar que los microorganismos y bacterias drogoresistentes infecten a otras personas. Las precauciones que debemos tener en cuenta son las siguientes. Aquí en este cuadro pusimos el tipo de precaución y el color universal que lo identifica. Por ejemplo, las precauciones estándar se identifican con un color rojo, las de contacto con color amarillo, las precauciones por gota con un color verde, las precauciones por vía aérea con color azul, las precauciones por agente infeccioso específico color naranja y de protección para el paciente color gris. Puede haber también aislamientos mixtos y aislamiento de corte. Posteriormente estaremos explicando este tipo de aislamientos. Por lo mientras, el próximo video hablaremos específicamente sobre precauciones por contacto. Ayúdanos a prevenir infecciones asociadas a la atención en salud. Esto es Miss, disculpa que le interrumpa, ¿es solo audio o video? Porque no estamos viendo nada. social. ¿Cómo? ¿Es audio o video? Porque no estamos viendo nada, solo estamos escuchando. Es video. No Miss, están nadie viendo está nada. viendo. No. Sí, Miss, no se ve nada. Miss, no En se el ve chat nada, no estamos ¿Por qué no me han viendo. dicho? Miss, en el Miss, estamos chat hemos escrito. escribe para no interrumpir. Ah, estas chicas. A ver, espérate. ¿Ahí están viendo algo? ¿Ven? Sí, igual. No, Miss. No, Miss, Sí, nada. igual, Miss. ¿Sabes cuáles son las Ahí ven. precauciones adicionales? Nada, Miss, nada. Nada, Miss. No se ve el Ahora. video. Compártalo, Miss. Ya, espérense un ratito, por favor. Espérense un ratito. Ok, Miss. Precauciones estándar se aplican sin necesidad de
¿Están viendo, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sabes cuáles son las precauciones adicionales según vía de transmisión? ¿Ya ven? En 2017, la OMS y el CDC recomiendan no dos se preocupe. estrategias para prevenir escucha? enfermedades infecciosas. Sí. Sí, ¿Ahora sí están viendo y están escuchando? Sí, Miss. sí, Miss. Sí, Miss, perfecto. Número 1. Ya. Precauciones estándar. Se Sí. aplican sin necesidad de conocer la condición de infección. Ya. ¿Sabes cuáles son las precauciones adicionales según vía de transmisión? En 2017, la OMS y el CDC recomiendan dos estrategias para prevenir enfermedades infecciosas. Número 1. Precauciones estándar. Se aplican sin necesidad de conocer la condición de infección o colonización del paciente. Y número 2. Precauciones adicionales según vía de transmisión. Estas se aplican cuando se sospecha o se sabe que el paciente está colonizado o tiene una enfermedad infecciosa. A las precauciones según vía de transmisión se les conoce también como aislamientos o precauciones especiales. Estas se utilizan con mayor frecuencia en hospitales o en clínicas. Debemos saber diferenciar entre colonización y enfermedad infecciosa. ¿Qué significan estos términos? La exposición de una persona a un microorganismo puede ocasionar tres resultados. El microorganismo puede, número 1, colonizar a la persona de forma transitoria. Número 2, colonizarla de forma permanente. O número 3, provocar una enfermedad infecciosa. Cuando hablamos de colonización en el paciente, no hay alteraciones en las funciones normales del organismo y no hay signos ni síntomas de infección. Y cuando hablamos de enfermedad infecciosa en el paciente, sí hay alteraciones de las funciones normales del organismo. Hay una respuesta inmunitaria del huésped y sí hay signos y síntomas de infección. Ahora hablemos de la cadena de transmisión. Cadena de transmisión es un modelo que permite reconocer cada uno de los eslabones que intervienen en el mecanismo de transmisión de algún agente infeccioso. Número 1, microorganismo infeccioso. Puede ser enterococo resistente a vancomicina, Clostridium difficile, Staph aureus, Pseudomonas aeruginosa o E. coli. Número 2, reservorio. Pueden ser pacientes, profesionales de la salud, visitantes, instrumental y mobiliario médico o equipos biomédicos. Número 3, puerta de salida. Puede ser el aparato digestivo inferior, vía aérea superior, fluidos corporales o heridas. Número 4, mecanismo de transmisión. Puede ser por contacto, por gotas o por vía aérea. Número 5, puerta de entrada. Puede ser vía aérea superior, mucosas de la cara, alguna herida, aparato digestivo superior o aparato genitourinario. Y número 6, huésped susceptible, el paciente o trabajadores de la salud. Es importante romper con la cadena de transmisión para evitar que los microorganismos y bacterias drogoresistentes infecten a otras personas. Las precauciones que debemos tener en cuenta son las siguientes. Aquí en este cuadro pusimos el tipo de precaución y el color universal que lo identifica. Por ejemplo, las precauciones estándar se identifican con un color rojo, las de contacto por color amarillo, las precauciones por gota con un color verde, las precauciones por vía aérea con color azul, las precauciones por agente infeccioso específico color naranja y de protección para el paciente color gris. Puede haber también aislamientos mixtos y aislamiento de corte. Posteriormente estaremos explicando este tipo de aislamientos. Por lo mientras, el próximo video hablaremos. Bueno, entonces, chicas, ya algo más claro sobre lo que es las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión, ¿no es cierto? Entonces son medidas adicionales
a las que ya existen, a las estándares, en relación al mecanismo de transmisión, que puede ser por contacto, por gotas o por vía aérea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? ¿Y chicos? Bueno, entonces vamos a seguir. La transmisión por contacto, ¿ya? Puede ser por contacto directo, ¿no es cierto? Es cuando se transmite de persona a persona, ¿no? El huésped entra en contacto con el reservorio. Entonces, por ejemplo, cuando nos damos la mano, cuando nos agarramos directamente, cuando nos besamos, por ejemplo, cuando hay un contacto de piel a piel, ¿ya? Entonces, ese es un contacto directo. Cuando nosotros de frente, el huésped se va a encontrar, entra en contacto directo con el reservorio. Digamos, si yo estoy ahorita mismo con lo que estamos del coronavirus, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy un paciente que esté infectado y de pronto yo le voy a dar la mano o lo voy a tocar, entonces puede ser por contacto directo, ¿no es cierto? Y por contacto indirecto es cuando se transmite desde un portador al huésped. No es directo, pues es indirecto. Digamos, si está una mesa contaminada, digamos, y yo la voy a tocar, y después de que esté en mi mano, de repente me voy a tocar la cara, me voy a tocar los ojos, o voy a ingerir algún alimento, entonces eso es un contacto indirecto, ¿no? Porque hay de por medio un portador, hay un conducto, digamos. Sí, yo me acostumbré ya, no sé. ¿Ya? Que pueden ser, por ejemplo, los instrumentos, objetos, superficies contaminadas, fómites. Los fómites son objetos. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos. Los fómites son objetos que no tienen vida, ¿no? Que no tienen vida, donde sirven de reservorio de los agentes patógenos. Otro contacto indirecto, por ejemplo, son las manos de los trabajadores de salud. Nosotros podemos, si atendemos a un paciente, digamos, y no nos hacemos el lavado de manos correspondiente, podemos llevar esos microorganismos a otro paciente o podemos llevar a nuestras casas también, ¿no? Entonces, eso es el contacto de transmisión por contacto, puede ser directo cuando es de persona a persona, por la piel, por la sangre, con fluidos, cuando el huésped entra en contacto directo con el reservorio, ¿no? Y el contacto indirecto es cuando se transmite y de por medio hay un portador, ¿no? Hay un objeto, por ejemplo, puede ser instrumentos, objetos, superficies contaminadas, las manos de los trabajadores. Ese es un gran punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nuestras manos son medio de transporte para los microorganismos. ¿Ya? La transmisión por gotas es a través de las gotas de más de 5 a 10 micras. O sea, son pequeñísimas, ¿no? Entonces, nosotros no nos imaginamos, nadie de ustedes se imagina cuánto mide una micra. ¿O alguien sabe cuánto mide una micra? ¿No? Entonces, pero yo me imagino que las micras son muy chiquitas, porque micra significa pequeñito, ¿no? Entonces, debe ser muy pequeño, ¿no? Y además nosotros, pues, cuando alguna vez... ¿Quién te regaló? A ver, Gladys, por favor, apaga tu micrófono. Mira, Lorena, tu visitante, yo no sé si Ya, entonces... Ay, Gladys. Se seca. Bueno, no sé qué pasa con Gladys. Ya, entonces... ¿Están escuchando? Se escucha entrecortado, Miss. Sí. A ver, ya. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí se escucha bien? Sí, Miss.
Ya, Sí, entonces sí. seguimos, ¿no? La transmisión por gotas. La transmisión por gotas dice que se refiere a través de gotas que son muy pequeñísimas, ¿no? De 5 a 10 micras. Entonces, prácticamente son, ustedes mismos a veces cuando estornudan, han visto que uno elimina unas gotas muy pequeñísimas, ¿no? Que esas gotas van a sedimentar, o sea, cuando uno estornuda, las gotitas que uno elimina no pueden viajar mucho tiempo, ¿no? Al contrario, rápido se van a sedimentar, se van a caer, ¿no? Entonces, esta transmisión de la infección, ¿qué es lo que cuando tenemos un paciente que con transmisión por gotas, tenemos que hacer, por ejemplo, se puede transmitir por las gotas cuando está muy cerca, ¿no? El paciente. Por ejemplo, cuando estamos muy apiñados, cuando estamos a menos de 1 metro, ¿no? Como ahora lo que estamos haciendo, el distanciamiento social, que debemos estar a más de 1 metro, a 1,5 metros de espacio, ¿no? Con la otra persona. Entonces, esta infección se va a dar cuando estamos muy cerca, cuando estamos a menos de 1 metro y estamos juntos. El paciente que esté con esta enfermedad y lo va a transmitir, y con el huésped, digamos, si yo soy la persona sana y estoy al lado de una persona que esté enferma a menos de 1 metro, me va a contagiar, ¿no? Entonces, a menos de 1 metro puede llegar las gotas que la otra persona elimine y me va a contagiar a mí, ¿ya? También por las secreciones orales y respiratorias que contienen patógenos, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, ahora que estamos con esto del COVID, no sé si han visto por la televisión, en las noticias, se vio de que había un joven que lo cogieron en Lima, que estaba en los pasamanos del autobús, de los buses en Lima. Él echaba sus secreciones, ¿no? Nasales, y lo pasaba en los tubos, ¿no? Dejando ahí para que las otras personas vengan y se infecten. No sé si ustedes han visto eso. Entonces, ¿no? Entonces, cuando hay en contacto, se puede transmitir cuando hay las secreciones orales y respiratorias que contengan los microorganismos. ¿Y por qué mecanismo se contagia? Cuando uno tose, cuando uno estornuda y cuando uno habla también, ¿no? Cuando uno habla también elimina gotas, ¿no? Muy pequeñas, ¿ya? Entonces, la transmisión por gotas se va a hacer a través de las gotas que son muy pequeñas, que son de 5 a 10 micras, pero estas gotas van a sedimentar, ¿no? Salen, pero sedimentan. ¿Y cuándo se va a ocurrir esta transmisión de gotas? Se va a dar cuando estemos muy cerca a la fuente o al huésped, ¿no es cierto?, a menos de 1 metro. Se va a dar también cuando entremos en contacto con las secreciones nasales, orales o respiratorias que contengan estos patógenos. ¿Y por medio de qué van a salir las gotas? Van a salir cuando nosotros tosemos, cuando estornudamos y hasta cuando hablamos, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, los ejemplos: la difteria, la Neisseria meningitidis, es una enfermedad de la meningitis. La tos ferina es una tos muy exigente, ¿no? Entonces, y los virus de la gripe. Ustedes saben que la gripe siempre nos vienen con tos. Entonces, en este caso, estas enfermedades se contagian, se transmiten por gotas. La transmisión aérea también es la diseminación aérea de muy pequeñas partículas, ¿no? Menor también de 5 micras. Entonces, pero la diferencia de esta transmisión aérea con las de gotas, las anteriores, por ejemplo, es que estas gotas, estas pequeñas partículas, no son gotas, sino son pequeñas partículas, ¿ya? Estas pueden viajar en el aire, ¿no? Por periodos más prolongados. O sea, pueden vivir más en el aire, en el ambiente, ¿ya? Y pueden ser llevados a otro sitio, por ejemplo, por el aire o por algún objeto. Pueden ser transportadas a otro sitio.
o a otro ambiente, o a otra cosa, o a otra persona, ¿no? Y dice que es también que se aerosolizan durante concretos procedimientos médicos. Cuando decimos se aerosolizan, quiere decir, por ejemplo, que este proceso son sustancias que se van a volver, las partículas se van a volver en aerosol, ¿no? Como son partículas muy pequeñas, prácticamente toman un aspecto como si fuese un aerosol, ¿no? Y durante los procedimientos médicos, por ejemplo, ¿cuáles son los procedimientos médicos donde se pueden transmitir por vía aérea? Son por ejemplo, la intubación. Cuando un médico va a intubar a un paciente, va a usar, ¿no?, unos instrumentos. Entonces, en esos equipos, en ese laringoscopio, digamos, donde el médico va a utilizar, entonces ahí es donde puede estar estos microorganismos, y al momento de intubar, como es un procedimiento invasivo que va a ir dentro de la mucosa, entonces ahí es donde el paciente se puede contagiar, ¿ya? Por ejemplo, los procedimientos médicos, puede ser la intubación. La intubación quiere decir cuando se introduce un catéter, digamos, se introduce un tubo endotraqueal a la tráquea, ¿no? A la tráquea, a la faringe, a la boca. Entonces, una broncoscopía también, ¿no? Haz una aspiración, toma de material orofaringio. Por ejemplo, cuando hacen un hisopado, el hisopado que está ahora que se hacen las pruebas moleculares del COVID, que consiste en el hisopado de las vías de la cavidad oral y la nasal. Entonces, ahí, ¿no? En esos instrumentos pues, se puede estar contagiando lo que es la transmisión aérea, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos claves para esta transmisión, para estas transmisiones? Tenemos la higiene de manos, tenemos el uso de guantes, tenemos el uso de las batas. Daisy, apaga tu micrófono. ¿Ya? Entonces hemos dicho que para estas transmisiones, los elementos indispensables, los elementos claves que tenemos que tener en cuenta nosotros, es, en primer lugar, la higiene de manos, el uso de guantes, el uso de la bata, protección facial, ¿no? Ya sea de ojos, de nariz, de boca, la mascarilla, ¿no es cierto? Equipamiento del paciente, ¿no? También, no tan solo me voy a proteger yo, sino también lo voy a proteger a mi paciente. Y también voy a proteger a su entorno, a sus familiares. La limpieza y desinfección del ambiente. La ropa, en cuanto a la ropa del paciente, ¿ya? La eliminación de los residuos, la prevención de accidentes biológicos con agujas y otras instrumentaciones punzocortantes, y la higiene respiratoria, el protocolo de tos. ¿Cómo debo cuidarme o cómo debo protegerme en un absceso de tos? Vamos a desarrollar cada uno de estos de la forma más rápida y sencilla, sobre todo, para que podamos entender. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? ¿Nada? Vale. Ya, vamos a empezar por el principal y el más importante. El higiene de manos. ¿Ya? Entonces, es un método muy efectivo, el más efectivo. ¿Me escucha? Estoy escuchando como eco. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, mi. Sí, le escuchamos Sí, mi, bien. se lo escucha bien. Ya. Entonces, hemos dicho que el principal elemento clave de las medidas, de las precauciones especiales para la transmisión, es la higiene de manos, ¿no? Es un método, el más efectivo, para prevenir la transmisión de agentes patógenos en cuanto a la atención de salud,
¿no? Y él es más barato, es el más barato porque no nos cuesta el agua y, ¿no? Y el jabón o el antiséptico, lo que tengamos que usar. Entonces, esta higiene de manos tiene 5 momentos. El primer momento es que tenemos que hacer un lavado de manos antes del contacto con el paciente. Entonces, antes de que yo voy a tocar a mi paciente, tengo que ir con las manos limpias, ¿ya? El segundo momento es antes de realizar una tarea aséptica. Entonces, digamos, antes que si yo voy a realizar una curación a mi paciente, me tengo que lavar las manos. Si le voy a colocar una inyección a mi paciente, me tengo que lavar las manos, ¿no? Esos son los momentos. Después tenemos, ¿en qué momento también tengo que lavarme las manos? Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, ¿no? De repente, si mi paciente está con sonda vesical, entonces yo tengo que eliminar, ¿no? La diuresis. Entonces yo tengo que eliminar la diuresis, entonces me tengo que lavar las manos después de haber realizado el vaciado de la bolsa, ¿no? De esta bolsa colectora de orina. Entonces, después que yo he vaciado esto, me tengo que lavar las manos. Digamos, si mi paciente usa pañal, ¿no? Y yo le cambio el pañal, entonces después que cambie el pañal, me tengo que lavar las manos, ¿ya? Otro momento donde yo me tengo que lavar las manos es después del contacto con el paciente, ¿no? Entonces, después que yo estoy en contacto con él, de repente le pongo una vía, de repente lo arreglo, le acomodo, le volteo de posición, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en contacto directo con el paciente, yo también me tengo que lavar las manos. Y el último momento donde me tengo que lavar las manos es después del contacto con el entorno de todo lo que rodea al paciente. Por ejemplo, si yo agarro su mesa de noche del paciente, digamos para sacar los medicamentos, entonces yo voy a agarrar su mesa de noche, de repente ahí voy a encontrar su ropa, ¿no? De repente, entonces, después de todo, de que yo estoy en la unidad del paciente, en su cuarto del paciente, y yo me tengo que lavar las manos. Salgo y me lavo las manos, ¿ya? Esos son los momentos, los más importantes para una higiene de manos. El uso de guantes, ¿no? El uso de guantes tenemos que usarlo cuando estemos en contacto con sangre, con fluidos corporales, como es, por ejemplo, la orina, cuando son las heces, cuando son vómitos, ¿no? Cuando son algún líquido, pus, alguna herida contaminada, por ejemplo, secreciones, excreciones, ¿no? Mucosas y piel lesionada. En todos estos momentos debemos usar nosotros guantes. Y debemos cambiarlo entre la tarea y procedimientos en el mismo paciente. Digamos, yo no puedo usar un solo par de guantes para atender a mi paciente, digamos, para ponerle una inyección, después con los mismos guantes le voy a curar la herida, después con los mismos guantes le voy a vaciar la bolsa de colectora de orina, no. Entonces, entre cada tarea y cada procedimiento que yo voy a hacerle al paciente, me tengo que cambiar de guantes, ¿no? Porque si no, también son un medio infeccioso. Dice, quíteselos después del uso, antes de tocar elementos y superficies no contaminadas y antes de ir a otro paciente, ¿no? Entonces, eso es claro que tenemos que quitarnos los guantes sobre todo cuando vayamos a otro paciente. No podemos ir con los guantes a todo sitio, digamos, o después de atender al paciente podemos agarrar el celular o agarrar mi lapicero para anotar algo en la historia clínica. No, esos guantes tenemos que quitarnos, ¿ya? Y después de que yo me quite los guantes, me tengo que lavar las manos, hacerme una higiene de manos inmediatamente. La bata también, ¿ya? Tenemos que usar una bata
para protegernos, para proteger la piel y proteger de las salpicaduras o a veces de la sangre que sale, o los fluidos orgánicos, secreciones o excreciones, ¿no? A veces, por ejemplo, los pacientes vomitan, a veces de repente el paciente se orina o se micciona en el suelo, ¿no? A veces le gana inclusive la deposición. Entonces nosotros con ese vestuario, con esa bata, nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? Nos estamos cubriendo, nos estamos protegiendo más que todo. Y después de quitar la bata sucia, hay que realizarnos el lavado de manos, ¿no? Hay que realizar la higiene de manos. En cuanto a la protección facial, que comprende los ojos, nariz y boca, ustedes han visto para los ojos, por ejemplo, hay ahora unos lentes, ¿no? Unos lentes especiales que no tan solo son como los lentes de las medidas, que tan solo cubren la parte de los ojos, ¿no? Sino también son más grandes, que protegen inclusive parte de la frente y los costados, ¿no? Los costados hasta la parte de atrás y más o menos van a dar a lo que es pues, los pómulos, ¿no? De tal manera que abarca, hay más campo, ¿no? Abarca más, protege más también. Tenemos que usar la mascarilla quirúrgica, la mascarilla para proteger, la protección ocular o el escudo facial. Inclusive ustedes habrán visto ahora, han aparecido unas mascarillas facial que son como un escudo, que tienen como una, ¿qué se llama esto? Una mica, ¿no? Una mica que va a proteger desde la cabeza, desde la frente, digamos, hasta la parte del mentón, ¿no? De la quijada, ¿no? Entonces, y nos protege todo hasta las orejas. Entonces, eso es el escudo facial, ¿no? Y aparte los lentes y aparte también la mascarilla. Se utiliza estos procedimientos donde puede haber salpicaduras, donde puede haber aerosoles, donde puede haber fluidos corporales y secreciones, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando realizan una curación, ¿no? A veces están curando y a veces agarran de repente una arteria y la sangre sale disparada, ¿no? Un chorro de sangre, entonces uno no sabe a qué dirección va a ir, ¿no? Entonces te puede caer a la cara, ¿no? Entonces, si estás protegida con tu escudo, con tu máscara, no pasa nada, ¿no? Igual también, por ejemplo, cuando hay los partos, ¿no? Cuando hay los partos, a veces el líquido amniótico, como es una bolsa, como un globo, que está lleno de agua, entonces a veces sale con tal fuerza el bebé que rompe, ¿no? Se rompe la placenta, se rompe y sale el líquido amniótico como si echara un balde de agua, ¿no? Entonces, si la obstetriz, el personal no está protegido con su bata, con sus lentes, con su escudo facial, pues puede, ¿no? Puede caerle a la cara de repente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. En cuanto a los equipos de atención al paciente, ¿no? Tenemos que tener cuidado con los equipos que atendamos a los pacientes, ¿no es cierto? Entonces hay que usar estos equipos de tal forma que vamos a prevenir que se exponga la piel, las mucosas, por ejemplo, y para evitar la contaminación de la ropa y que se traspase los agentes patógenos a otros pacientes o se queden en el ambiente. Entonces, cuando uno atiende a un paciente, por ejemplo, y usamos un estetoscopio, tenemos que, de paciente a paciente, tenemos que limpiarlo, pasarle una gasita, digamos, con una gasa humedecida con alcohol, tenemos que limpiarlo, ¿no? Porque ese estetoscopio fue usado con otro paciente, ¿no? Entonces, si ese paciente tuvo de repente algún agente, algún microorganismo, yo le puedo pasar al siguiente paciente. Así, por ejemplo, los termómetros también.
tienen que ser desinfectados, los termómetros, los estetoscopios, los tensiómetros, los oxímetros, ¿no? Todo eso tiene que ser desinfectado de cuando se atienda a un paciente a otro paciente, ¿no? La limpieza ambiental. Hay que realizar la limpieza de rutina todos los días, ¿no? Todos los días, de tal manera que se desinfecte el entorno y sobre todo las superficies que se tocan con frecuencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros en un hospital todos los días, y si es posible, mañana, tarde y noche, tenemos que desinfectar, digamos, la mesa de noche del paciente, ¿no? Su mesa de comer, de repente los manubrios de las puertas, el escritorio donde yo puedo estar anotando mis notas de enfermería, ¿no? Donde, digamos, el escritorio donde yo voy a hacer el triaje a los pacientes, el paciente se sienta en la silla donde el paciente se va a sentar para que yo le tome sus funciones vitales. Entonces, hay que hacer una limpieza de todo el ambiente rutinariamente, o sea, todos los días, ¿no? Sobre todo del sitio, de las áreas donde más usamos, lo que más usamos a diario. En cuanto a la ropa sucia, ¿no? Tenemos que manipular y transportar y procesar la ropa de modo que prevenga la exposición de la piel y las membranas mucosas y la contaminación de la ropa. Evitar el traspaso de agentes patógenos a otros pacientes o al ambiente. Entonces hay que tener cuidado con el transporte de esta ropa sucia para evitar que se contagie otro paciente, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, en cuanto a la ropa de cama del paciente, cuando nosotros hacemos un tendido de cama de los pacientes, las sábanas del paciente las vamos a ir metiendo para adentro, ¿no es cierto? Todo para adentro. O sea, que la parte que ha estado en contacto directo con el paciente quede en la parte interna, ¿no? No al revés. Digamos, si esta es mi sábana de mi paciente, ¿no? Y mi paciente ha estado aquí, echado, entonces yo cuando recoja mi sábana tengo que hacerlo así, ¿no? Todo para adentro, así, ¿no? Cosa que la parte de acá adentro, la parte interna, quede para adentro, no al revés, ¿no? No al revés. Digamos, como mi paciente ha estado acá arriba, entonces yo voy a doblar mis sábanas así, ¿no? Para afuera. No, así no, porque acá arriba estaría todos los gérmenes del paciente y esto podría contaminar el resto del ambiente o podría contaminar a otro paciente. ¿Ya? Esta hojita no la puedo doblar porque es un trabajo de mi hija. Entonces, más o menos la idea, ¿no? En ese sentido, la ropa siempre tiene que ser la parte que está en contacto con el paciente, siempre se la tiene que doblar para adentro y hacer como un bulto, ¿no? Un bulto, digamos, pero la parte más contaminada siempre quede para adentro, ¿ya? Para prevenir la exposición de la piel y las membranas mucosas y la contaminación de la ropa también. En cuanto a la eliminación de los residuos, tenemos que tratar los residuos contaminados con sangre, fluidos orgánicos, secreciones y excreciones como desechos clínicos, ¿no? Entonces, todos estos residuos tenemos que considerarlos como si son desechos contaminados, ¿no? Son biocontaminados, entonces debemos darle ese mismo trato. Entonces, ese tipo de residuos, ustedes saben que todo lo que es sangre, fluidos orgánicos, son residuos biocontaminados, ¿no es cierto? Entonces, eso va en la bolsa de color rojo, ¿ya?
Los tejidos orgánicos, los desechos de laboratorio también se consideran como residuos clínicos, ¿no? Entonces, hay que desechar los residuos según, como ya sabemos, se hacen los desechos hospitalarios. En cuanto a la prevención del accidente biológico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando nosotros usamos las agujas y otros instrumentos que tengan punta, que estén afilados. Entonces, no debemos reencapuchar una jeringa, por ejemplo, ¿no? No debemos, una vez que se coloque la inyección, nosotros no debemos agarrar su capuchón y colocarle a la aguja. No debemos doblarla la aguja, no debemos romperla, ni nada, ¿no? Hay un contenedor especial, ustedes saben, hay un contenedor especial para desechar ahí las agujas. Son contenedores que tienen que ser de plástico duro, ¿no? Para que la punta de la aguja no pueda hacer hueco o salir a la parte externa. Entonces, no debemos reencapuchar, ¿no? Entonces, cuando yo coloco mi inyección a mi paciente, entonces yo saco mi jeringa, yo no tengo que volverla a encapsular, no tengo que volverla a encapuchar. Esa aguja tengo que botarla a mi contenedor. Si es que por A o B fuese necesario reencapuchar, sí o sí tengo que volverlo a reencapuchar, tenemos que utilizar la técnica del One-Handed Scope Technique. ¿Qué significa? ¿Ya? No sé pronunciarlo muy bien, pero sí sé lo que significa. Significa que con una sola mano nosotros vamos a enganchar la tapa de la aguja, su capuchón de la aguja, ¿no? Y vamos a presionar sobre una superficie dura. Entonces, digamos, si yo sí o sí tengo que encapuchar mi aguja, con la misma mano, ¿no? Con la misma mano que tengo la jeringa y que tengo mi aguja, voy a buscar mi capuchón y lo voy a encapuchar, ¿no? Entonces, digamos, esto va a estar en la mesa, ¿no? El capuchón va a estar en la mesa. Entonces, yo tengo mi jeringa y tengo mi aguja que está expuesta. Entonces, con la misma mano, yo voy a buscar mi capuchón, ¿no? Y lo voy a presionar en otra superficie dura. Lo voy a presionar y ya está encapuchada. Si fuese necesario realmente que se encapuche. Si no, lo más lógico es que se elimine esa aguja, ¿no? Tenemos que usar las medidas de seguridad, que es la eliminación usar los contenedores y desechar los objetos punzantes usados en un contenedor, ¿no es cierto? Eso es lo ideal. En cuanto a la higiene respiratoria y el protocolo de la tos, ¿no? Las personas que están con síntomas respiratorios deben aplicar las medidas de control de foco. Deben cubrirse la nariz, ¿no? La boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable con la mascarilla, o si no con el antebrazo, ¿no es cierto? Ustedes ya sabemos que nosotros tampoco no nos vamos cuando estornudemos o tosemos, no nos vamos a cubrir con las manos, ¿no? No, porque acá se van a ir nuestros gérmenes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer puede ser con un pañuelo desechable, o si no, con el antebrazo, ¿no? Con el antebrazo nos cubrimos lo que es la nariz y boca y vamos a estornudar o toser ahí, ¿ya? O también, si no, con la mascarilla. Los pacientes respiratorios, por lo general, tienen que usar la mascarilla. Es lo más recomendable, ¿no? Para evitar justamente esto, ¿no? Que cuando tosan o cuando estornudan, transmitan sus microbios, ¿no? Sus agentes patógenos. Eso debería ser una regla general, porque nosotros muchas veces hemos visto
en la calle, cuando estamos en la combi, cuando estamos, por ejemplo, en el trabajo, cuando estamos en el instituto trabajando, ¿no? A veces algún compañero por ahí está resfriado, entonces, y es lógico, si está resfriado tiene que estornudar, tiene que toser, y a veces nosotros estamos cerca, a menos de 1 metro. Entonces, lo ideal sería que esta persona usemos lo que son las mascarillas, las que estamos usando ahora, ¿no? Antes, cuando mirábamos a una persona que usaba mascarilla, nos parecía raro, ¿no? La mirábamos como una persona rara, como que enferma, no sé, se nos venía cosas en la cabeza, ¿no? Cosas raras, que qué tendrá, ¿no? Algo raro, lo mirábamos como un bicho raro. Pero ahora no, ahora al contrario. Ahora que si vemos una persona que no tiene mascarilla, es rara, ¿no es cierto? Ahora tenemos que todos usar mascarilla. Y eso sería bueno que nos quede, ¿no? Como algo ya para más adelante, ¿no? Más adelante, que todos usemos, los pacientes con síntomas respiratorios, los que nos dé gripe, por ejemplo, nos dé tos, nos dé una bronquitis, una amigdalitis, todos deberíamos usar nuestra mascarilla, ¿no? Para salir a la calle. A veces cuando estamos en la combi, todos apegaditos, todos apiñaditos ahí, y de pronto alguien estornuda, ¿se imaginan cuántos microbios salen? Pero en cambio, si estuviese con su mascarilla, entonces ya no sería tanto, ¿verdad? Entonces, esas cosas sería bueno que se queden ya establecidas para más adelante. Entonces, cuando una persona tose o estornuda, tenemos que cubrirnos la nariz, la boca, ¿no? Con un pañuelo desechable, lógicamente que ese pañuelo se va a desechar y también las mascarillas también se van a desechar. Realizarnos el lavado de manos después de haber estornudado o tosido, ¿no? En los centros sanitarios, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a un hospital o a un centro de salud, y los hospitales o los centros médicos deben colocar a sus pacientes sintomáticos respiratorios a 1 metro de cada uno, ¿no? O señalizar, digamos, los espacios para que en un solo sitio, en una zona, vayan todos los pacientes con problemas respiratorios, ¿no? Y no estén, digamos, todos mezclados. Pacientes, digamos, en una cola, digamos, si los pacientes están haciendo cola para sacar su cita, ¿no? Lo ideal sería que haya una cola especial para los pacientes con problemas respiratorios, ¿no? Porque si es una sola cola, entonces ahí vamos a encontrar pacientes que tienen tos, pacientes que tienen, digamos, dolor de estómago, pacientes que les duele el hueso, pacientes que tienen la presión alta. Entonces encontramos de todo, ¿no? En ese ambiente, lo cual no debería ser así, ¿no? Entonces debería haber un sitio donde los pacientes, especialmente los que tengan problemas respiratorios, deberían ir a un solo sitio y también enseñarles lo que es ¿no? Cómo cuidarse cuando uno estornuda, cuando uno tose, lo que es el protocolo de la tos, ¿no? Y sentarlos a los pacientes no cerquita uno del otro, sino separados, ¿no? A 1 metro de distancia. Tenemos que considerar la higiene de las manos, como siempre ustedes están viendo que en todos los elementos claves se está dando la higiene de manos. Usar los pañuelos desechables, las mascarillas, ¿no? Que haya disponible en estas áreas para que los pacientes también se usen. Ahora recién con esto del COVID, si ustedes se están dando cuenta, hasta las tiendas han puesto en la parte de afuera, tienen su agua, tienen su jabón líquido, tienen su toalla desechable, ¿no? Y ahora en los hospitales también, en todas las áreas tiene que haber eso.
¿no? Eso también debería quedar ya permanente. Y ojalá así sea. A ver, ¿alguna pregunta acá, chicas? ¿Alguna pregunta, chicos? No, Miss, todo claro. Ya. Entonces vamos a seguir ahora las precauciones de contacto. ¿Ya? Las precauciones de contacto, como ya hemos visto, es en forma, puede ser directa o indirecta, ¿no? En este sentido, el objetivo de las precauciones de contacto es evitar que se transmitan los microorganismos desde un paciente o su entorno a otro paciente y a los profesionales de salud. Ese es el objetivo, evitar que se transmitan, ¿no? los microbios entre los pacientes y entre el personal de salud. La aplicación de las precauciones de contacto no debe afectar en ningún caso en la cantidad ni en la calidad de atención al paciente. Por ejemplo, ¿qué cosa quiere decir esto? ¿No? Quiere decir, por ejemplo, que si yo veo a un paciente que tiene alguna enfermedad que es transmisible, que puede transmitirse, entonces, ¿qué hace a veces el personal de salud? No lo va a ver, no lo atiende, ¿no? Entonces, eso tampoco no quiere decir, las precauciones de contacto no quiere decir que vaya a alterar, digamos, ¿no? Yo a ese paciente, como es un paciente que tiene una enfermedad transmisible que me puede transmitir, entonces yo ya no veo a ese paciente, lo veo una vez al día y ahí quedó, no sé más del paciente. Entro en la mañana y entro en la noche, en la tarde a darle su tratamiento y nada más. No quiere decir eso, ¿no? Al contrario, nosotros tenemos que tener buena atención a nuestros pacientes. Tampoco quiere decir que vamos a estar todo el rato ahí adentro de la habitación del paciente. No, tampoco quiere decir eso. Pero que sea, tenemos que entrar las veces que sea necesario realmente, ¿no? Tenemos que estar pendientes de nuestro paciente, qué necesita, administrar su medicamento, yo qué sé, ¿no? Todo lo que tengamos que atender al paciente, tenemos que hacerlo. Eso no quiere decir que vayamos a dejar al paciente por temor a que me vaya a transmitir la enfermedad o algo, por ejemplo, no los atendamos. Lo que está pasando ahorita con el COVID, ¿no? ¿Cuántos pacientes ustedes están viendo cómo se protege el personal de salud para atender a los pacientes? De que tienen miedo, pueden tener miedo, tienen miedo de que se contagien, pero es nuestro trabajo, es nuestra profesión, es nuestra vocación de ayuda a nuestro prójimo, ¿ya? Entonces no hay que confundirse en ese sentido. Entonces hay que tener relación, por ejemplo, a veces esto con cuadros de ansiedad y depresión, con un menor número de veces que los profesionales entran a la habitación, lo que les decía, ¿no? Entonces, cuando vemos que es un paciente con una precaución por contacto, entonces, ¿qué hace el profesional de salud? Entra menos veces a la habitación, no es así, ¿no? O también tiene el estigma o el aislamiento social, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir estigma? Quiere decir que hay un rechazo social, ¿no? Por alguna creencia que tenga, ¿no? Entonces yo sí veo que ese paciente tiene alguna, por ejemplo, alguna enfermedad transmisible, entonces yo lo voy a rechazar. Como ocurría antes, por ejemplo, cuando en la calle mirábamos o nos encontrábamos con un paciente que tenía una mascarilla, ¿no? Entonces ya como que nosotros, como que ya algo teníamos, ¿no? Como que había un rechazo social, ¿no? Como que, ¿qué tendrá ese paciente? ¿Qué tendrá? Debe tener una enfermedad muy contagiosa para que use una mascarilla. Entonces nosotros teníamos ya esa creencia antes, ¿no? Antes que haya esto del COVID, nosotros teníamos esa creencia. Porque no me van a decir que no, que era raro mirar a una persona con su mascarilla. Y si nosotros estábamos más cerca de él, todavía teníamos miedo de que nos vaya a contagiar algo. ¿Ya?
Las precauciones de contacto tenemos que tener, está indicado en las colonizaciones o infecciones gastrointestinales, respiratorias, de piel o herida quirúrgica, infecciones entéricas, ¿ya? Pacientes con pañal y con incontinencias, los virus respiratorios, infecciones de piel altamente contagiosas, conjuntivitis viral, o sea, los ojos, y infecciones hemorrágicas virales, ¿no? Entonces, en estos está indicado las precauciones de contacto en todas estas enfermedades. En cuanto a la ubicación del paciente, si es un paciente con una transmisión de contacto, por ejemplo, ¿cómo va a ir va a ir ubicado el paciente? Por lo general, o lo ideal sería que tenga una habitación individual, o sea, un cuarto para él solito, y que esté con la puerta cerrada, no puede estar con la puerta abierta. Si no se dispone de una habitación individual, ¿qué es lo que sucede por lo general? No hay, salvo que sea una clínica, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer el aislamiento de corte, ¿no? Que ya escuchamos, creo, en el video, que quiere decir que los pacientes que estén con el mismo virus, que posean el mismo microorganismos, pueden ubicarse en una habitación. Digamos, si tenemos pacientes con la misma enfermedad, y que sea producida esta enfermedad por el mismo virus, entonces puede compartir la misma habitación el paciente. Eso se llama aislamiento de cortes. Las habitaciones deben señalizarse con instrucciones sobre el tipo de precauciones que debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, debe ponerse ahí una figura de tener la puerta cerrada, de lavarse las manos, de colocarse los guantes, la mascarilla, la bata, ¿no? Y las visitas que sean restringidas también, ¿no? Les voy a pasar un video en cuanto a ojalá que pueda pasarlo, a la admisión por contacto. Me van a decir, por favor, si se mira o no. ¿Ya? Ok, Miss. ¿Me están viendo? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya. El principal objetivo de las precauciones de contacto es evitar la diseminación en los centros sanitarios de microorganismos que se transmiten por contacto debido a su capacidad de supervivencia ambiental. Estamos hablando sobre todo de bacterias resistentes a antibióticos y de Clostridium difficile. Tanto unos como otros se consideran epidemiológicamente importantes, al ser habituales causantes de brotes. La diseminación se produce sobre todo a través de las manos de los profesionales de la salud. El paciente será ubicado en una habitación individual estándar y se dispondrá de una mesa exterior para colocar los equipos de protección necesarios. Además de cumplir con la higiene de manos, los profesionales deberán utilizar bata y guantes para el contacto directo con el paciente y su entorno inmediato. Tanto la bata como los guantes se retirarán dentro de la habitación y se desecharán en el contenedor correspondiente. A pacientes y familiares se le proporcionará una hoja informativa
y se les explicará la relevancia de la higiene de manos al entrar, al salir de la habitación y después de los contactos con el paciente. Los familiares y acompañantes utilizarán bata y guantes solo durante los contactos directos con los pacientes. No deben estar con bata y guantes de manera continuada. La higiene de manos es también para ellos la medida más importante para evitar la diseminación de estos microorganismos. Cuando no hay contacto directo con el paciente o el entorno del mismo, el profesional no precisa utilizar bata y guantes. Si el paciente precisa ser trasladado para la realización de pruebas o tratamientos, deberá salir de la habitación con ropa limpia y heridas cubiertas. No precisa bata ni guantes, ya que estos son elementos para los profesionales. Se cubrirán con sábanas las sillas de ruedas o las camillas. El celador utilizará bata y guantes para el contacto directo, pero estos no deben utilizarse durante el traslado. El servicio receptor debe estar informado de la situación del paciente. Se cubrirán las superficies con las que contactará el paciente. Los profesionales que vayan a tener un contacto directo con él, además de realizar higienes de manos, utilizarán bata y guantes. Durante los procedimientos y para evitar la diseminación de microorganismos en el entorno, los profesionales no deberán tocar ninguna superficie con los mismos guantes que utilizan en la atención al paciente. Tras las pruebas, se realizará una limpieza y desinfección de las superficies o dispositivos que hayan entrado en contacto con el paciente y las que hayan tocado los profesionales. En la medida de lo posible, las pruebas y exploraciones se realizarán al final de la jornada para facilitar estas tareas. El concepto de precaución de transmisión por contacto va ligado siempre al ingreso hospitalario. Esto es debido al elevado riesgo de diseminación de microorganismos que se produce durante los cuidados y procedimientos y, por otra parte, a los factores de riesgo de los pacientes ingresados. El aislamiento de contacto en sí mismo no es impedimento para la alta hospitalaria y al paciente se le recomendarán medidas básicas de higiene en el domicilio. Una vez dados de alta, si reciben atención domiciliaria o ambulatoria, la aplicación estricta de las precauciones estándar y las medidas básicas de higiene y asepsia serán las claves para evitar la diseminación de microorganismos. Bueno, entonces ya hemos visto lo que son las precauciones por contacto, ¿no? Acá todavía tenemos en cuanto a la ubicación del paciente, el equipamiento propio, ¿no? O sea, todo debe estar dentro de su habitación, los termómetros, los tensiómetros, etcétera. Ustedes han visto en el video cómo se utiliza, por ejemplo, el tensiómetro, ¿no? El personal de salud está con su bata y sus guantes. Si el equipo se va a compartir con otro paciente, tiene que ser limpiado y desinfectado después de haberlo utilizado. Al alta del paciente o al traslado del paciente, se debe realizar una limpieza y desinfección de la habitación. Antes de entrar y salir de la habitación, tenemos que hacer unas higiene de manos con el alcohol gel, ¿no? Siempre debemos hacer una limpieza de manos. Los guantes se desechan antes de abandonar el entorno del paciente. Entonces, yo no voy a salir de la habitación con los guantes que he tocado a mi paciente. Si ustedes han dado cuenta en el video, los guantes y la bata se desecha antes de salir de la habitación. También así la bata se desecha cuando se abandona en la habitación del paciente. Y la mascarilla para la aspiración de secreciones en caso de pacientes con infección
o colonización o con problemas respiratorios, ¿no? Hay que desecharlo después de que lo usen, ¿no? Tampoco las mascarillas no son, digamos, para usar una sola varios días. ¿Ya? La higiene del paciente se tiene que hacer diaria con una solución jabonosa. Hay que tratar de limitar las salidas del paciente. O sea, el paciente no puede estar saliendo cada rato de su habitación, ¿no? Entonces tiene que salir lo indispensable y necesario nada más. Si es necesario su traslado, se tiene que comunicar al servicio donde lo voy a llevar, ¿no es cierto? No lo voy a llevar sin avisar para que de repente la otra persona, el otro servicio donde voy a ir, digamos, esté ocupada o esté con otro paciente. Entonces tengo que comunicar al servicio donde lo voy a llevar, digamos, a una rayos X. Entonces tengo que coordinar primero, cosa que tal vez llegue y el paciente sea atendido inmediatamente, ¿ya? Para las exploraciones o intervenciones regladas, programar al último. En caso que nuestro paciente necesite un procedimiento programado, digamos, en sala de operaciones, será programado al último, ¿no? Porque es un paciente que puede transmitir una enfermedad. En cuanto a las visitas, el horario de las visitas, pues se tiene que limitar, tiene que ser menos, ¿no? Según las reglas de cada hospital. Entonces, en cada hospital hay un horario de visitas, a veces en la mañana, o 2 horas, en la tarde 2 horas, o simplemente una vez al día, de acuerdo a los hospitales. Entonces, ya hemos acabado con las precauciones por transmisión por contacto. Ahora lo vamos a pasar, por ejemplo, por las precauciones frente a las enfermedades transmitidas por gotas. ¿No? Voy a pasar acá otro videíto. El objetivo de la aplicación de las precauciones por gotas es evitar enfermedades infecciosas que se transmiten mediante partículas superiores a 5 micras y que se producen al toser, estornudar o hablar. Los microorganismos que se transmiten por gotas pueden recorrer distancias aproximadas de 1 metro. La transmisión se produce por el contacto de estas partículas con las mucosas del huésped. Se aplican a enfermedades como gripe, enfermedad estreptocócica en niños, adenovirus y rinovirus, meningitis por Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis, parotiditis, neumonía y bronquitis por Mycoplasma pneumoniae, difteria faríngea. Los pacientes se ubicarán en la habitación individual estándar. Se dispondrá de una mesita en la puerta para colocar los equipos de protección que los profesionales puedan necesitar. El elemento de protección para este tipo de precauciones es la mascarilla quirúrgica. Se recomienda que la utilice toda persona que entre en la habitación y se acerque a menos de 1 metro del paciente. Realiza una función de pantalla que evitará que las gotas entren en contacto con las mucosas del huésped. Se coloca antes de entrar en la habitación. Durante la atención a estos pacientes, el uso de bata o guantes se asocia a actividades con riesgo de contacto con fluidos. Se utilizará la mascarilla quirúrgica con protector ocular si debemos tener un contacto muy cercano a la cara del paciente y éste tose o estornuda de forma abundante. La mascarilla se desecha dentro de la habitación.
Los traslados de estos pacientes deben restringirse a los estrictamente necesarios. Durante estos traslados y en las zonas de espera deben colocarse una mascarilla quirúrgica. Todos los profesionales implicados en el traslado o las pruebas utilizarán también mascarilla quirúrgica siempre que estén a menos de 1 metro de la boca del paciente. Siempre que sea posible, se realizarán las pruebas y exploraciones al final de la jornada, para facilitar la limpieza posterior de fin de jornada. Bueno, entonces vamos a ver ahora. Ya nos hemos adelantado con el videíto y para hacerlo más rápido, vamos a hacer lo que son las precauciones frente a la transmisión por gotas, ¿no? Entonces, el objetivo de estas precauciones es prevenir la transmisión por las secreciones orotraqueofaríngeas, ¿no? O sea, todo lo que es la faringe. En forma de gotitas se puedan depositar sobre las conjuntivas y las mucosas orales, por lo general, provocando la enfermedad. Los mecanismos de producción, o sea, cómo es el mecanismo que se puede transmitir estas gotas. Puede ser por la tos, los estornudos, por hablar, por manipulaciones del tracto respiratorio. Digamos, si yo me toco, estornudo, me toco la nariz o la boca y después voy a tocar, digamos, a otra persona, entonces, o puedo tocarle los ojos a otra persona, o le puedo pasar la mano por la cara, entonces yo le puedo transmitir también las gotitas, ¿no? En cuanto a las precauciones, dice que los microorganismos que se van a transmitir por esta vía son el adenovirus, que es el que va a producir, por ejemplo, la conjuntivitis, la Bordetella pertussis, que es la que causa la tosferina, los estreptococos, que son los que producen la neumonía, la Haemophilus influenzae, que es la gripe de la influenza, y así sucesivamente hay muchos virus de la gripe, meningitis, parotiditis, ¿no? Muchos otros. En cuanto a las recomendaciones, de las precauciones por gotas, el paciente tiene que estar en una habitación individual, a puerta cerrada, como ya hemos visto. Si es una habitación compartida, tiene que haber separación de paciente, más de 1 metro entre paciente y paciente. Tiene que usar una mascarilla quirúrgica de un solo uso, una bata para el contacto directo con el paciente, ¿no? Si es que yo lo voy a tocar, digamos, al paciente. Lavado de manos con una solución, con un alcohol gel, ¿ya? Y limitar las salidas de la habitación del paciente, ¿no? Como ya hemos visto, tan solo si va a ser trasladado a algún servicio especial, entonces hay que llevarlo con una mascarilla y hay que coordinar con el servicio donde vamos a ir, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar lo que es las precauciones por vía aérea, ¿no? Estas precauciones por vía aérea, el objetivo es prevenir la transmisión aérea de ciertos organismos, que son como vehículos, que son como partículas muy pequeñitas, menos de 5 micras de diámetro. Prácticamente es como un aerosol, ¿no? Cuando ustedes hacen un spray, ¿no es cierto? Digamos un spray, hacen un perfume que viene en aerosol, sale, ¿no? Sale líquido, pero no es en una cantidad, no gotas muy grandes, sino es un aerosol. Esta es la manera como es que se presenta, ¿no? Esta transmisión. El mecanismo de producción puede ser los aerosoles, se generan en el tracto respiratorio mediante los estornudos, la tos, o lo de la habla, o el reír también.
y los procedimientos médicos pueden generarlos, como ya hemos dicho en el de contacto, que puede ser por intubación, por los exámenes del broncoscopio, inducción de esputo, por ejemplo, cuando queremos juntar una muestra para hacer un descarte de tuberculosis. Entonces estamos induciendo, le decimos al paciente que junte el esputo. Entonces ahí puede ser que también puede ser sea un mecanismo, ¿no? Que se contagie por esa transmisión aérea. ¿Ya? Entonces, en cuanto a las precauciones, los microorganismos que se transmiten por esta vía son del virus del sarampión, de la tuberculosis, como ya les dije, la varicela, ¿no? Son los microorganismos que se van a transmitir de esta manera. También, por ejemplo, hay otros microorganismos como el coronavirus, que también hemos visto que esto también se puede contagiar, ¿no? Que es cuando nosotros estornudamos. En cuanto a las precauciones, de las recomendaciones en las precauciones por vía aérea, tenemos que las habitaciones tienen que ser por lo general individual, con las puertas cerradas, por lo general la presión negativa, ¿no? Hay esas puertas, por ejemplo, que cuando uno pasa, automáticamente se cierran, ¿no? Y no necesitan de un manubrio, de una chapa, digamos, ¿no? De un manubrio para jalar, sino simplemente le empujamos y automáticamente se van a cerrar, ¿no? Esas son las puertas a presión negativa. Si no es posible el aislamiento de corte con el mismo agente infeccioso, siempre y cuando no presenten otras infecciones. Podemos reunir, como ya le hemos dicho, en una habitación pacientes que tengan la misma enfermedad, ¿no? El personal sanitario y las visitas en contacto con un paciente con sospecha o con la enfermedad tienen que tener una protección respiratoria, o sea, tienen que tener su mascarilla, ¿no? Tanto el personal de salud, el paciente y también los familiares. Tenemos que hacer la limpieza de las manos con el alcohol gel tras eliminar la mascarilla. Y limitar las salidas del paciente de su habitación, ¿no? Si el paciente sale de la habitación, tiene que tener su mascarilla también, ¿no? Si sale a rayos X, al laboratorio, a hacer una ecografía, entonces el paciente tiene que tener también su mascarilla. En cuanto a eso es todo, en cuanto a las precauciones por los mecanismos de transmisión. Y hay unos mensajes que, por ejemplo, las precauciones estándares son básicas para la prevención y el control de las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Las precauciones estándares se aplican en la atención de todos los pacientes, por todos los trabajadores de salud y en todos los entornos sanitarios. La higiene de manos es el componente principal de las precauciones estándar y en especial en todos los tipos de aislamiento. Ustedes han visto en todas las precauciones de transmisión, hemos visto el lavado la higiene de manos, ¿no? Con el alcohol gel. Las precauciones basadas en los mecanismos de transmisión son medidas adicionales a las precauciones estándares. Las precauciones de contacto son esenciales para el control de colonizados infectados por gérmenes multiresistentes. O sea, gérmenes que fácilmente no van a morir, como las esporas. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo? Las esporas es el más resistente, ¿no? Entonces, estas precauciones por contacto son esenciales principalmente para este tipo de pacientes. Las precauciones por gotas son de aplicación, por ejemplo, como por la influenza, el virus de la gripe y la neumonía. Y las precauciones aéreas son de aplicación de la tuberculosis, la varicela y el sarampión.
para esto nosotros tenemos que cumplir protocolos, ¿no? Tenemos que saber lo que es los protocolos. Acá les voy a pasar el último video, que es el de las vías aéreas. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Me están escuchando? Sí. Ah, ya. Las precauciones. ¿Están escuchando, chicos, el video? Sí, Ya. Las de transmisión por aire tienen por objetivo evitar la transmisión de agentes patógenos depositados en partículas menores de 5 micras, que proceden de las vías respiratorias del paciente y quedan suspendidas en el ambiente, donde pueden persistir durante un tiempo y ser inhaladas. Estas precauciones se aplican a los pacientes de los que se sabe o se sospecha que padezcan tuberculosis pulmonar, laringia o bronquial, varicela, sarampión. El lugar más adecuado para ubicar a esos pacientes es una habitación de presión negativa donde las puertas deben permanecer cerradas. Toda persona que entre en la habitación o que tenga contacto cercano con el paciente debe utilizar una mascarilla de alta protección o protector respiratorio de partículas. Estas mascarillas filtran el aire que se inhala, siempre que tengan un buen ajuste o sellado facial. Para ello es necesario que no estén deformadas y que las bandas de sujeción ofrezcan un ajuste eficaz. Durante la atención a estos pacientes, el uso de bata y guantes se asocia a actividades con riesgo de contacto con fluidos. La mascarilla de alta protección se retira siempre fuera de la habitación. Se guardará en condiciones higiénicas. Se desecharán siempre que estén sucias, deformadas o mojadas. Se evitarán al máximo las salidas de los pacientes. Durante los traslados y en las zonas de espera se les colocará una mascarilla quirúrgica. Los profesionales encargados del traslado se colocarán mascarilla de alta protección. Bueno, eso es todo, chicos. Y con eso hemos terminado lo que es las precauciones por mecanismo de transmisión, por contacto, por gotas y por aire. ¿Ya? Espero que les haya agradado, que lo hayan entendido sobre todo. Y bueno, no sé, alguna pregunta. La tarea no lo he subido todavía a la plataforma. En la noche lo voy a hacer, por favor. He tenido en la mañana un percance. En la noche lo voy a subir las tareas. ¿Ya? Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, Miss, todo claro. Ya. Ojalá que sea así. Ya, chicas, ya entonces, a ver, ¿dónde están todas? ¿Dónde está Jessica, Noemí? ¿Dónde está? Rosa Machaca, ¿está? Rosa. Sí, Miss. Ángela. Jenny. Sí, Miss, sí estoy. Sí, Ah, estoy aquí, Jenny. Jenny. Marilyn. Sí, estoy aquí. Ay, ay, ay. Esas caritas ya las recuerdo a cada una de ustedes ya. Mari Leticia Mangua pasa, ¿no es cierto? Ya.
Bueno, chicos, entonces, si no hay otra pregunta, por favor hagan su resumen, ¿no? Y estudie, por favor estudie. Vamos a ver la manera como hacemos un pequeño, ¿qué se llama? Una práctica de lo que va a ser el examen. Eso lo vamos a conversar bien con la directora para que también ustedes no tengan problemas, ¿ya? Es una consulta sobre el examen. ¿Qué hora más o menos va a ser? ¿En el mismo horario que ingresamos a clases o 10 minutos después de las 3? ¿Cómo va a ser? ¿O todavía no La está? verdad que no sé todavía, no sé. Justamente ahorita estoy viendo que en el WhatsApp está pasando la directora algunos mensajes sobre el examen. Entonces, todavía no lo sé. No tenemos ningún aviso, pero yo creo que será por unos 10 minutos después, ¿no? Para que tengan todos la oportunidad de ingresar, ¿no? Y estén a tiempo, sobre todo. ¿Ya, chicos? Ustedes estudien nomás, ustedes tienen que estudiar y punto. ¿Ya? Sí, Miss. Ya, chicos, cuídense, estudien, por favor. Cualquier cosa me mandan un mensaje por WhatsApp para que nos pongamos de acuerdo en algo. ¿Estamos? Está bien. Ya, chao, chao, cuídense mucho. Chao. Igualmente, Miss, cuídese. Cuídese.